Buenos días a todos, bienvenidos a el webinar DesignX como puente directo del escaneo a la impresión 3D. Mi nombre es Andrés Quiseno, soy líder técnico en Protosas y es un placer que nos acompañen el día de hoy. Pues les agradezco mucho que nos acompañen para ver este tema. Entonces, ¿cuál es la idea de este webinar? Pues muchos sabemos, de los que están aquí, espero que todos conozcan lo que es impresión 3D y que la impresión 3D parte desde un archivo que generalmente viene en un formato conocido como STL. Entonces, la idea de hoy es mostrarles algunas herramientas del programa, un flujo de trabajo sencillo para convertir en ese STL en un archivo eh, que se pueda imprimir sin problemas como algunas veces pasa. Entonces quisiera para comenzar que me confirmaran, dentro de esta herramienta hay un chat. Entonces, les voy a enviar un mensaje para que lo puedan revisar. Y si tienen alguna pregunta en algún punto de la reunión, pues pueden hacerlo directamente por el chat. Y voy a tratar de resolverla en el tiempo que puedan. Entonces, también les agradezco que me confirmen si pueden escuchar sin problemas mi voz, para que esto sea como más interactivo y ninguno pierda. Listo, Alejandro sin problemas, David sin problemas, listo, muchas gracias. Entonces voy a continuar. Igual cualquier pregunta, ya saben, pueden utilizar el chat y las herramientas que tiene Zoom. Bueno, entonces les estaba contando, vamos a ver en este webinar cómo generar un archivo para impresión 3D a partir de un escaneo. Entonces, aquí tenemos la imagen de un escáner 3D, una pieza física y un modelo en el computador. Entonces, básicamente hay diferentes tipos de escáner 3D, eso lo tocamos en otro webinar y también van a ver posteriores donde vamos a montar en nuestro canal sobre cómo seleccionar un escáner 3D según la necesidad. Pero básicamente todos estos tipos de tecnología 3D, ya sea por medición por coordenadas, escáner de contacto o escáner eh, de largo rango o escáner de no contacto, ya sea láser, óptico o tomográfico, el objetivo es generar un archivo que se pueda trabajar en un programa CAD. Entonces me va a servir para medir piezas, eh, para capturar la geometría. Entonces aquí voy a pasar, pues se los muestro para que tengan como esta información de cuándo se usa el escáner, pero realmente lo vimos en otro webinar y esta información pues la vamos a subir también a nuestra página. Pero entonces básicamente tengo un escaneo 3D, una pieza física. Aquí por ejemplo es un escáner de mano. A partir del escaneo puedo generar un archivo STL. Aquí por ejemplo se trabaja el STL y se genera un archivo directamente para inyección. Entonces en este flujo de trabajo generalmente no tenemos problemas porque hacemos puras operaciones netamente paramétricas, que son operaciones al parecer dentro de un CAD. Entonces aquí en este ejemplo que ustedes ven está un escáner de mesa, el escáner emite luz sobre la pieza y esa imagen en tiempo real, aquí en el lado derecho van a ver lo que se ve en el computador. Entonces emite luz y toma una captura de datos. Se mueve la pieza, se toma una nueva captura y se va formando esa malla poligonal. Entonces, el archivo que nosotros necesitamos para imprimir en 3D, lo podemos obtener de dos formas. Lo podemos obtener mediante modelado 3D, sea en cualquier programa CAD convencional, o mediante escaneo 3D. Y el archivo que se obtiene directamente desde escaneo es un archivo STL. Entonces, esto que ustedes ven aquí ya es directamente una malla poligonal. ¿Y que es una malla poligonal? Aquí, por ejemplo, me acerco y si podemos visualizar, miren que se trata de una unión de puntos que forman polígonos y según la resolución del escaneo, pues vamos a capturar más o menos detalle. Y la misma visualización la vamos a obtener al convertir un archivo modelado en un CAD a STL. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces estos archivos STL, aquí les estoy mostrando pues algunos casos que se obtienen de escaneo, el escaneo de un eje para hacer un modelo paramétrico. Vamos a hacer un webinar también de cómo se hace este modelo, por eso es pura modelación de ingeniería inversa. Escanear una pieza física para obtener el STL, ya sea para molde o para impresión 3D directamente.
o incluso escanear un casco. Entonces, todos estos archivos que estamos viendo tienen en común que ya son mallas poligonales, listo. Entonces, la idea es demostrarles todos estos casos, es que casi cualquier pieza física que tenemos la podemos convertir en un archivo imprimible, listo. Pero y ese archivo imprimible va a tener la particularidad que va a manejar el mismo formato STL. Entonces, el día de hoy les quiero mostrar un caso en particular, listo. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, unas gafas. Eso es un caso que estoy trabajando, que son unas gafas que son mías, son unas gafas personales, las escaneamos, aquí tengo la geometría y este archivo en sí ya se podría imprimir y podría reemplazar las gafas que yo tengo solamente con el escaneo. Pero vamos a hacer un webinar también donde se explique cómo se puede hacer cambios en el diseño de estas gafas a partir del archivo STL, utilizando las herramientas de Geomagic Design X y Geomagic Freeform. Entonces, a partir del escaneo 3D, o a partir de el escaneo 3D podemos obtener una malla poligonal. Entonces, inicialmente lo que obtendríamos es un número de imágenes como, como lo que ustedes ven en pantalla, ¿cierto? Entonces, cada una de estas capturas son 12 capturas que se hicieron de una pieza física. Entonces, ¿cómo se realizó, por ejemplo, este escaneo? Este escaneo se realizó de esta manera. Entonces, tenemos la pieza física en una base rotatoria y lo que hago es que activo la opción de escaneo y el escáner va emitiendo una luz azul que se refleja sobre la pieza y en tiempo real él me va mostrando captura sobre captura. Esta pieza que estoy escaneando es incluso una pieza obtenida por impresión 3D. Entonces, a partir de ese escaneo, estas son las imágenes que tengo, pero estas imágenes, estos STLs, que son mallas poligonales, no las puedo imprimir en 3D de esta manera, no las puedo imprimir en 3D directamente porque me generaría estos vacíos, estos huecos, sino que tengo que hacer un espacio de conversión. Entonces, para este tipo de escáner, hay un flujo muy sencillo dentro de Geomagic Design X. El primer flujo sería alinear, selecciono todas las mallas, hago una alineación entre datos escaneados y el programa tiene unos algoritmos que identifica las regiones geométricas y pone en común todas estas regiones geométricas. Entonces, a partir de ahí ya tendría todas estas mallas alineadas. Pero tendría de todas maneras 12 mallas. Entonces, el siguiente paso es hacer un merge, que es una unión de todas estas mallas. Y aquí lo que vemos es que se obtiene de 12 mallas una sola malla en tiempo real. Entonces, Geomagic Design X es el puente entre el escaneo y un archivo STL para impresión 3D. ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos? Que todo lo que escaneamos se pueda enviar a una impresora 3D. Entonces, acá ya está el archivo final en una impresora 3D, en un programa de impresión 3D. Este es gratuito, es el que utiliza, por ejemplo, Ultimaker. Entonces, cuando yo ya tengo el archivo en este programa, yo ya puedo previsualizar el código G para impresión 3D sin problemas y puedo configurar el relleno, la altura de capa y todos esos parámetros me afectan el tiempo y la calidad de impresión. Pero para yo obtener ese archivo, tengo que realizar una serie de pasos dentro de DesignX para asegurarme que ese archivo pueda ser imprimible. Entonces, ese sería un flujo de trabajo. Obtener un archivo mediante escaneo para lograr tener un modelo 3D imprimible. Listo, entonces, mediante modelo escaneado. Pero el otro paso sería a partir de un programa CAD, cómo genero un archivo STL. Ese es muy sencillo. Pues básicamente todos los programas CAD que existen
son compatibles con este programa. Entonces, por ejemplo, en SolidWorks, cuando yo le doy guardar como, puedo guardar como STL y esta extensión pues ya me va a permitir abrirlo dentro de cualquier programa de impresión 3D. Listo. Entonces son dos formas de obtener el STL. Ahora, ¿para qué me sirve Geomagic Design X? Si ustedes abren un archivo NSTL dentro de un programa CAD convencional, lo que ustedes tienen es esta malla poligonal. Entonces el archivo STL lo que es una unión de puntos. Aquí podemos visualizar todos los puntos que se obtienen mediante escaneo o mediante conversión de CAD a STL. Entonces todos estos puntos se unen en una malla poligonal, pero muchas veces estas mallas poligonales que generamos, ya sea mediante escaneo o mediante un programa de diseño, tienen problemas. Entonces, tienen problemas y esos problemas no me van a permitir una correcta impresión. Generalmente los problemas más comunes son mallas abiertas. Entonces, por ejemplo, aquí está abierta porque falta información, pero muchas veces cuando exportamos queda algún hueco, mallas superpuestas, vemos mallas eh, como si el archivo tuviera dos capas y otros problemas que se manifiestan en el momento de abrir la pieza en el programa de impresión y me muestra que esta pieza no se puede imprimir. Listo, entonces, ¿cómo se solucionan esos problemas? Entonces, por ejemplo, si tenemos varias mallas, como en este caso, eh, tenemos varias mallas obtenidas mediante escaneo 3D, la solución para unirlas en una sola, muy fácil, mediante Geomagic Design X, es una solución de merge. Entonces, la ventaja que tenemos acá es que tenemos herramientas directamente de polígonos. Y el 1, 2, 3 para generar el paso a paso, para generar una malla para impresión 3D es primero tener una malla totalmente cerrada. Entonces, aquí les estoy mostrando una malla que está abierta por el escaneo, pero digamos que ya tengo toda la geometría importante para poder imprimir en 3D. Entonces, la primera herramienta que se debe utilizar en DesignX para convertir esta malla en una malla de impresión 3D es la herramienta de polígonos, es el Healing Wizard. Entonces, el Healing Wizard me va a permitir encontrar defectos en la malla. Entonces, me va a mostrar todos los defectos de vértices y de puntos y me los va a arreglar automáticamente. Muchas veces cuando yo voy a imprimir, solamente con utilizar el Healing Wizard, ya el archivo se arregla automáticamente de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entre los errores que encuentra, los más importantes son, por ejemplo, caras que se cruzan, caras muy pequeñas y pequeños clúster o caras no manifold. Entonces, que son caras vacías que en el momento en que yo lo vaya a imprimir, pues no me puede generar un volumen. Entonces, el primer paso para arreglar un STL, para imprimir en 3D, sería el Healing Wizard, sería esta herramienta que está acá. Y es una herramienta de alivio de malla totalmente automática. El segundo paso es que, por ejemplo, si yo tengo mallas por escaneo, en este caso tengo 3 mallas, lo primero que yo debo hacer es, lo que debo generar es una sola malla, ¿cierto? Convertirlo en una sola malla. Entonces el programa me permite entrar a la herramienta de polígonos, utilizar una herramienta que se llama Merge, me permite la unión y en este caso yo podría hacer una unión HD de estas 3 mallas donde voy a remover estas 3 mallas y me va a convertir en una sola, pero adicional el programa me va a tapar todos estos huecos. Entonces, aquí la recomendación sería continuar con el escaneo hasta tener toda la geometría faltante, pero si ya tengo toda la geometría y lo único que quiero es imprimir y que se rellene, digamos, la información y tener la información más fiel del modelo, miren que en este paso el programa me hizo un merge y me generó una malla que debería ser manifold. Entonces, esta es la malla obtenida de una pieza eh, impresa en una impresora Forlabs, por ejemplo. Entonces, esta malla poligonal ya pasó de ser 3 mallas y me generó una sola malla. Y generalmente esta malla pues tiene el mismo tamaño, el mismo tamaño.
Entonces, este sería el flujo a partir de una pieza escaneada. Supongamos que esta pieza no es escaneada, sino que es una pieza, es un STL obtenido a través de modelación y tiene problemas para impresión 3D. Por ejemplo, Manifold. Entonces, el paso ya no sería hacer un merge, sino que como partimos de un volumen, podemos hacer un remallado global, un global remesh. Entonces, con el global remesh, lo que tengo que asegurarme es que esté seleccionada esta opción que se llama Make Clean and Manifold Solid Mesh. Entonces, esta opción lo que me garantiza es que voy a generar una malla limpia y sólida. Entonces, voy a visualizar, en este caso, la malla y le voy a dar a aceptar. Voy a dejar el multiplicador en 1, quiere decir que voy a manejar el mismo tamaño de malla. Si yo lo coloco en 2, quiere decir que voy a colocar una malla pues el doble de grande para que el archivo sea más liviano. O si lo coloco en 0.5 o en tamaños menores, pues quiere decir que va a tener una malla más reducida. Entonces aquí terminó la herramienta, le voy a dar a aceptar. Y esta herramienta lo que me garantiza es que voy a tener una malla sólida directamente. Entonces, esta malla que acabé de obtener es la malla que puedo enviar directamente a impresión 3D. Ahora, yo la quiero imprimir, pero no quiero que tenga este logotipo. Aquí no tiene tanta resolución porque lo escaneé con una resolución baja, pero miren que sí me garantizó obtener toda la geometría de la pieza. Entonces, si yo quiero eliminar información para el escaneo 3D a partir de un STL, este archivo recuerden que no lo pueden modificar en los programas convencionales de diseño, pues yo puedo seleccionar la información que no requiero. Aquí con la tecla Alt sostenida puedo cambiar el tamaño de la brocha, entonces este selector me permite seleccionar esta información que no deseo de la malla y puedo utilizar una herramienta que se llama Defection. Aquí con control deselecciono y utilizo esta herramienta, le doy un preview y miren que en un paso me eliminó la marca que teníamos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que pasamos de tener la marca de Forlabs o algún defecto a tener un relleno curvo o se puede utilizar también un relleno plano. Entonces, de esta manera podemos obtener un archivo, digamos, de este tipo para impresión 3D. Bueno, algo importante, los escaneos generalmente vienen alineados desde el punto cero del escáner, entonces no vienen alineados en este sistema de coordenadas. El escaneo que estamos trabajando sería esta, miren que está en cualquier posición cartesiana. Si la queremos alinear, también podemos utilizar unas herramientas de Geomagic que son herramientas de regiones. Entonces, vamos a utilizar un autosegmento con una sensibilidad, digamos, de 20. Entre más sensibilidad voy a tener más regiones, menos sensibilidad, menos regiones. Y el programa me identifica de esta manera, zonas planas, zonas curvas, voy a dar a aceptar. Y esto me va a servir para alinear este STL en un sistema cartesiano. Lo mismo, de vuelta, estas herramientas que estoy utilizando, las estoy utilizando en un archivo de impresión 3D, pero son replicables a un archivo obtenido mediante exportación de cualquier sistema CAD. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes les pasan un IGES, les pasan un STEP para impresión 3D y el STEP tiene logos que deseen cambiar o tienen geometría que deseen eliminar, que deseen modificar o que deseen cerrar o les pasan un STEP que no esté alineado, pueden aplicar estas mismas herramientas que estoy aplicando a una malla escaneada. Es exactamente igual el flujo de trabajo. Entonces, ya con estas regiones geométricas, retomando esto, miren que el programa me identifica incluso que esta es una zona plana, que esta es una zona plana y yo puedo utilizar estas zonas planas para alinear la pieza. Entonces, ¿cómo puedo hacer la alineación? Hay dos métodos. Hay un método que es un asistente inteligente y un método interactivo. Entonces, con el método inteligente le doy siguiente, selecciono la malla, le doy siguiente y el programa automáticamente me coloca un sistema cartesiano. Entonces miren que generalmente me coloca varios sistemas coordenados, pero generalmente el que mejor se alinea es el primero. Entonces miren que ya con este primer sistema cartesiano
ya puedo tener la pieza alineada, incluso ese TL ya lo puedo alinear más fácil en la impresión 3D o mandar para mecanizado. Listo. La otra forma de alineación es una alineación interactiva donde yo selecciono cuál entidad se mueve, le doy siguiente y le puedo seleccionar, por ejemplo, cuáles son los planos para alinear. Entonces puede ser, por ejemplo, este plano y este vector. Y en este lado, en esta pantalla izquierda, veo la alineación que tiene la pieza y en la pantalla derecha veo la alineación que va a quedar. Entonces, por ejemplo, esta es la vista frontal actual y esta es la vista frontal después de aplicar la alineación. Esta es la vista posterior, lateral izquierda, lateral derecha, superior, inferior y vista isométrica después de aplicar la alineación. Entonces, estos sistemas de alineación me permiten tener la pieza en un sistema coordenado. Entonces, en resumen, hasta ahora, tengo una pieza obtenida mediante escaneo 3D por un escáner de mesa, que es el escáner Capture, con una resolución baja. Si yo quiero imprimir esta pieza y que la impresión sea adecuada, tengo que garantizar primero generar algo que se llama una malla manifold, que es una malla cerrada. ¿Cuáles son los pasos para generar esa malla cerrada? Primero, hacer una unión de todas las mallas por el escáner que se utilizó. Si ustedes utilizaron otro escáner que genera de una vez el STL, pues trabajamos sobre la malla ya cerrada. Después de tener la malla cerrada, el siguiente paso es entrar a herramientas de polígonos y utilizar el Healing Wizard. El Healing Wizard lo que me permite es hacer una reconstrucción, una identificación automática de los errores que tiene la malla y el programa los arregla automáticamente. Si con el Healing Wizard no es suficiente, el siguiente paso sería un Global Rematch. Entonces, el Global Rematch, asegúrense siempre de tener la opción Make Clean and Manifold Solid Match. Y esto me va a garantizar que voy a tener una malla lista para impresión 3D. Exporto la malla y la evalúo dentro de cualquier programa de impresión 3D. En este caso, la estoy evaluando en el programa Cura, que es gratuito, y es el que utilizamos para imprimir en Ultimaker. Entonces, dentro de Cura yo puedo cambiar tanto el relleno de la pieza como la altura de capa. Puedo hacer un slice, que es generar el código, el G-code que va a utilizar la impresora, y en este caso ya podría visualizar con el preview capa por capa cómo sería la impresión. Entonces esta sería una impresión del 100% de relleno y miren que estoy pasando directamente de escaneo a impresión 3D. Entonces esta pieza al 100% de relleno se demora 4 horas. Digamos, si es más visual, con un 20% de relleno, pues va a bajar el tiempo o baja más el tiempo con altura de capa. Entonces, de esta forma ya voy a tener un archivo imprimible en 3D. Ahora, otros archivos, otras mallas que se obtienen mediante escaneo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a visualizar unas mallas que son obtenidas mediante el escáner Sense. Entonces, esta malla, por ejemplo, esta figura de esta persona, ¿cómo se obtuvo? Mediante un escáner de mesa. Si ustedes quieren ver cómo, perdón, un escáner de mano. Si ustedes quieren ver cómo funciona ese escáner, lo pueden ver en nuestra página de Instagram o en nuestra página de Improto. Tenemos estos videos. Y aquí, por ejemplo, pueden ver cómo se parte de una persona con un escáner de mano a un modelo 3D. Listo. Entonces aquí tenemos como varios casos. Y si quieren ver cómo funciona el escáner en tiempo real, pues aquí tengo un escaneo de un cráneo con el escáner Sense, donde se visualiza, aquí pues tiene sonido, entonces no lo voy a mostrar, lo voy a dejar para que ustedes lo visualicen. Y tengo un caso, aquí se ve, por ejemplo, en tiempo real cómo se captura una persona, pero también tiene sonido, entonces para no interferir con el webinar, se los dejo pues en el link, solamente es Improto 3D y pueden visualizar cómo se captura la información. Listo, recuerden que si tienen preguntas en este punto, con todo gusto las podemos atender. Entonces, esto que se obtuvo, que es una malla poligonal, de nuevo, ¿cuál es el paso para generar esa malla para imprimir en 3D? Sería, vamos a ver esto, sería primero que todo, venir a herramientas de polígonos, hacer un Healing Wizard, detectar errores. Miren que en este caso solo tenemos Small Polyface, entonces son
caras muy pequeñas, solo 66 caras, le doy a aceptar y el programa las corrige, las que pueda. Hay algunas que fallaron, entonces él vuelve a tratar de corregirlas y en este caso ya las corrigió. Entonces ya este archivo lo podemos exportar e imprimir en 3D, pero aquí quiero aprovechar para mostrarles otra ventaja que tenemos con los STLs. ¿Cuál ventaja tenemos? Es que podemos incluso editar o mejorarlo. Entonces yo puedo seleccionar esta brocha, puedo seleccionar la opción de suavizar y cual si fuera en un Photoshop 3D, miren que yo puedo empezar a suavizar, digamos, este tipo de geometría. Entonces, por ejemplo, estas puntas que me comen material o que son difíciles de imprimir, a través de esta herramienta de brocha la puedo suavizar. O puedo intervenir toda la malla con estas herramientas, por ejemplo, de mejorar forma. Entonces puedo mejorar los filos y la suavidad de la pieza. Y miren cómo va a cambiar el STL, que va a estar más suavizado. Entonces todo esto es muy relativo al objetivo que queremos. Recuerden también la herramienta que vimos, por ejemplo, para eliminar estas zonas que no queremos tener en impresión 3D o en el STL, simplemente seleccionando y utilizando la herramienta de Fetcher. Entonces, aceptar. Y de esa manera, pues elimino estas regiones que no requiero. Entonces, básicamente son tres herramientas las que necesitamos para pasar un STL a impresión 3D. Eh, Healing Wizard, que automáticamente reconoce los defectos. Y a partir de ahí podemos utilizar unas herramientas de suavizado, de limpieza de malla, que eso ya es según nuestras intenciones, y un Global Remesh eh, utilizando básicamente las herramientas de Make Clean and Manifold Solid Mesh. Listo. Ahora, podemos ir un paso más allá de la impresión 3D. Entonces, por ejemplo, en este caso, podemos utilizar una herramienta que se llama superficies exactas. Entonces podemos hacer autosuperficie mecánica y lo que vamos a obtener con esta herramienta es un modelo en IGES. Entonces ya este archivo que tengo en STL, que descargué de cualquier plataforma o ese archivo que obtuve mediante escaneo, lo puedo convertir en un archivo sólido. Este es el que había previamente convertido y aquí está el programa, el que trabajamos aquí en tiempo real y el programa está haciendo la conversión. Entonces, este archivo IGES ya dentro de Geomagic lo puedo convertir, lo puedo enviar directamente. Miren, aquí ya terminó la conversión. Entonces, lo que hizo fue un mallado mecánico y a partir de este mallado me generó un archivo sólido. Entonces, ¿cuál es la ventaja? De que este archivo sólido puede utilizar estas herramientas de Light Transfer y enviarlo directamente a SolidWorks. Entonces, aquí va un porcentaje de conversión, pero mientras lo termine de convertir, les voy a mostrar dentro de SolidWorks lo que se puede hacer con ese modelo. Entonces, este es el modelo sólido importado. Aquí si visualizamos, miren que es un archivo que es totalmente fiel al escaneo. No hicimos ningún cambio, no hicimos ningún proceso, pero ya es un archivo directamente dentro del programa CAD. Entonces, miren, acá lo tenemos. Aquí tengo el STL y tengo el archivo en IGES. ¿Qué puedo hacer? Si pues, visualizamos, por ejemplo, la desviación de ese sólido es el modelo más preciso que tiene esa malla, es el modelo más ajustado. Y este modelo más ajustado quiere decir que tengo la geometría más real posible de esta malla que obtuve mediante escaneo. Y ese modelo ajustado, al enviarlo a SolidWorks, mientras me hace la reconstrucción, les voy a mostrar. Tengo las siguientes alternativas. Pues ya lo podría modificar utilizando herramientas de sólido, podría hacer un molde, o podría incluso hacer ingeniería inversa dentro de SolidWorks, o una aplicación muy interesante es que podría hacer incluso análisis de elementos finitos para verificar cuál es la resistencia de esa pieza. Entonces solamente es aplicar una sujeción fijo, una carga que en este caso es de 150 libras
y vamos directo a los resultados. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un gráfico de percepción del diseño. ¿Y para qué me sirve este gráfico? Pues aquí estoy visualizando las zonas en esta pieza que obtuve mediante escaneo, donde se van a concentrar los esfuerzos. Entonces, si yo quisiera mejorar incluso esta pieza, a partir de escaneo 3D, lo que puedo hacer es, eh, directamente mejorar la geometría de esta pieza. Entonces, ese es uno de los primeros análisis y este es el análisis de tensiones de von Mises que le aplicamos al material y aquí podemos ver en esta zona de colores, en esta zona de colores, en qué zona se concentran los esfuerzos y dónde tendría que hacer un refuerzo en caso de ser necesario. Entonces miren que básicamente pasamos directamente desde el escaneo a un archivo para impresión 3D, pero incluso ese archivo para impresión 3D, utilizando solamente una herramienta, que sería la herramienta de modelo, perdón, superficies exactas, autosuperficie, generamos un IGES. Y lo que ustedes están viendo aquí es una comparación de colores donde me muestra que toda la zona que está en verde tiene una desviación menor a 0.1 milímetros. Quiere decir que nosotros tenemos un sólido que es fiel al archivo escaneado. Y ese archivo escaneado, ¿qué tan fiel es a la pieza que tuvimos en nuestras manos, a la pieza física? Pues ya depende de la resolución y de la calidad del escáner. Pero miren que aquí, por ejemplo, tenemos incluso muchos detalles de la pieza, ¿cierto? Todo lo que se obtuvo con gran detalle gracias a que utilizamos un escáner de mesa que es el Geomagic Capture. Entonces, en resumen, de nuevo, podemos imprimir cualquier archivo que sea un formato STL. STL es básicamente una malla poligonal, pero muchas veces esas mallas poligonales traen problemas y esos problemas se ven directamente en los programas de impresión 3D. Entonces no se puede imprimir eh, porque la malla no es adecuada. Generalmente el principal problema que se genera en esos STLs es que no son STL cerrados, manifold. ¿Qué significa eso? Que son STLs que tienen vacíos, que tienen problemas. Digamos que si yo lo lleno de agua va a tener huecos. Entonces la mejor forma de generar eso es utilizando el flujo que ya les mostré para garantizar que sea manifold mediante las herramientas de polígonos de Geomagic Design X. Y estas herramientas de polígonos me sirven tanto para archivos escaneados como para archivos modelados. Listo, eso es lo que espero que quede claro. Entonces, ¿algún ejemplo? Por ejemplo, esto es una malla de una turbina Pelton, la impresión a medio camino. Esta es la forma en que se imprime utilizando la impresora Ultimaker, por ejemplo, capa por capa. Y este sería el resultado ya obtenido por impresión 3D. Pero les quiero comentar estos ejemplos, por ejemplo. Entonces, la resolución del escáner alcanza a capturar incluso los detalles de la mano. Entonces, podemos tener escaneos tan precisos, hacer ese tratamiento de malla, generar una malla cerrada y si tenemos una impresora de SLA o una impresora con mayor resolución, pues alcanzaríamos a obtener esta resolución incluso en la impresión 3D. Entonces, el ejemplo que les estoy mostrando aquí es exactamente el mismo flujo, un escaneo y una puntera. Puedo mostrarle la geometría. A partir de esa puntera física, esos son de los zapatos, de las botas platineras, entonces es una platinera de plástico. Se hace la autosuperficie y esta malla ya se convierte en IGES, incluso este IGES se le hace análisis de desmoldeo y ya se puede generar el molde a partir de ese archivo. Estas son las gafas que les voy a mostrar en un próximo webinar, cómo me queda la impresión y cómo a partir del escaneo voy a empezar a hacer modificaciones geométricas. Todavía no sé muy bien cómo va a ser el resultado final, pero la idea es involucrar aquí herramientas de diseño y aprovechar las ventajas de impresión 3D. Este es un motor, un turbocompresor que se escaneó, se obtuvieron varias mallas y con el flujo que les mostré hoy se generó un IGES para utilizar dentro del ensamble. Pero entonces aquí voy a aprovechar para mostrarles
dos procesos, el proceso que ya conocen, que es el que vimos hoy para convertir en un IGES, y un proceso de modelado paramétrico, es decir, obtener cada una de estas piezas como si se hubiera modelado originalmente dentro del programa CAD. Este caso también va a ser un webinar que es escaneo de un dron y a partir de la geometría del dron aquí vamos a utilizar un caso distinto. En vez de generar un volumen cerrado para escanear el dron, vamos a modelar utilizando el STL. Entonces vamos a modelar estas piezas para impresión 3D, garantizando que se ajusten exactamente al dron físico. Entonces les voy a mostrar, esto ya es un trabajo que se terminó, se generó para sostener una cámara profesional para una empresa de fumigaciones y de cartografía. Entonces, estas piezas se imprimieron en material PETG de buena resistencia. Aquí tiene unos amortiguadores de caucho y se hizo ese montaje sobre el dron final. Se logró que el dron volara estable y estas piezas encajaron perfecto. Entonces, esos son usos directamente de escaneo, impresión 3D y modelado directamente. Entonces, esto es como todo por hoy. Lo ideal era que, espero pues que hayan conocido las herramientas y les agradezco mucho el participar. Este webinar pues va a ser subido a la página y para el día de mañana vamos a tener otro ya con aplicaciones médicas. Entonces, cualquier duda, igual seguimos en contacto. Un abrazo para todos y recuerden visitar nuestras redes sociales donde van a encontrar pues, más información sobre estos pasos.